La tercera temporada de Solo Leveling comienza con el narrador diciéndonos que la tercera noche después de la incursión a la isla Jeju, militares y representantes del gremio Knight llegaron a la isla para recolectar piedras mágicas en caso de que algo pudiera suceder. Y vemos a Park Young decirle a su vicemaestro que había una vez alguien que apenas tuvo suerte, y que ese hombre hizo siempre todo lo posible para convertirse en el mejor, pues su sueño era ser un medallista de oro, que entrenó duro por sí mismo y perdió peso para bajar de su división de peso, además de que hizo un entrenamiento estricto, pues la única cosa que quería era estar parado en el escenario olímpico, y que estaba a punto de alcanzar ese sueño, ya que en el test de doping no tuvo problemas y que él no tuvo más pesadillas después de esa noche, además de que su condición era la mejor, pero que debido a una excitación repentina terminó siendo atrapado por un medidor mágico y no pudo participar en las olimpiadas. Y ante todo esto su vicemaestro le pregunta si esa es su historia. El caso es que Park Young dice que ese hombre no pudo cumplir su sueño, pero que luego comenzó a tener uno nuevo, el sueño de establecer el mejor gremio del país, y su vicemaestro le dice que es realmente increíble. Luego de esto el vicemaestro dice que todo está muy limpio y Park Young dice que no se preocupen por eso y comiencen a recolectar las piedras mágicas, pues no siente ninguna presencia mágica cerca. Sin embargo, justo en ese momento frente a ellos aparece una hormiga sobreviviente, pero antes de que pueda hacer algo, Park Young le corta la cabeza de un solo tajo, y mientras guarda su espada les dice que no se preocupen mucho, pues incluso si hay algunas hormigas él está ahí para defenderlos. Pero justo en ese momento su vicemaestro nota algo extraño en el nido, y Park Young le pregunta qué pasa, y en ese instante unos soldados que los acompañaban también voltean rápidamente preguntándole a alguien quién demonios es, y sin más un imponente ser que a simple vista se ve que es demasiado poderoso aparece frente a ellos, y al verlo el maestro del gremio Knight tan solo puede pensar que los únicos en la isla deberían ser la asociación que les dio la misión y los soldados que los acompañaron, por lo que de inmediato le ordena que le muestre su identidad. Ante esto una cazadora dice que no disparen pues no es un monstruo, y Park Young le grita que está en un área restringida y que si no obedece sus órdenes se verán obligados a dispararle. El problema es que el extraño ser les contesta en un idioma que no conocen, y luego alguien más chasquea los dedos y los cazadores se desvanecen inmediatamente, y tenemos otro panel en el que vemos que todos y cada uno cayeron desmayados. Ante esto el extraño ser le pregunta a otro que aparece detrás de él qué está haciendo, y este le responde que no tiene por qué hacer una escena y que solamente deje que los humanos duerman un rato, y luego le pregunta si quiere comprobar, a lo que el otro le responde que está seguro de que ese es su poder. Al escucharlo su compañero le responde que no entiende por qué está ayudando a los humanos, y el otro le responde que no lo sabe, pero que si tiene curiosidad debería preguntarle, y luego agrega que apesta a insectos podridos ahí, y que si ella hubiera visto esto se habría vuelto loca, pero su compañero tan solo lo ignora y dice que la casa procederá como estaba planeada, y que nada ha cambiado, y sin más abre un portal frente a él de manera impresionante, y al verlo el primer ser dice que parece que uno estaba aquí, y le pregunta a su compañero si mejor se hacen cargo ya que están ahí, y el ser con pelo blanco le contesta que lo harán, pero que deje este lugar en sus manos, y ante esto el primer ser le pregunta si está evitando involucrarse en eso, y este le responde que podría verlo de esa manera, pero que piense lo que se le dé la gana y abandona el lugar cerrando el portal. Ante esto el primer ser dice que es un cobarde, y luego sin más voltea a ver a Park Young quien se encuentra en el suelo inconsciente, pero tras pensarlo un poco dice que esta vez no hará una escena, y abriendo un portal también con sus garras se retira de ahí perdonándole la vida a los cazadores del gremio Knight. Mientras tanto en Corea vemos a Song vestido de traje negro rodeado de decenas de camarógrafos, y mientras avanza en completo silencio vemos los comentarios de la sociedad respecto a lo que sucedió en la isla Jeju y cómo algunas personas comenzaron a admirarlo. Por su lado Song piensa que la isla Jeju fue su primera misión después de convertirse en un rango S, y mientras recuerda todo lo que sucedió en aquella misión dice que fue prácticamente su debut, y que cuando las personas comenzaron a hablar de la incursión su nombre siempre era mencionado, pero que de todos modos si hubiera entrado a la incursión de la isla Jeju antes no hubiese podido evitar la crítica de que hubiesen habido menos pérdidas, y que en cierta parte tenían algo de razón, pues personas fueron sacrificadas por su tardanza en la isla Jeju, y vemos que mientras pensaba todo eso caminaba hacia el ataúd de Min Byeong para presentarle sus respetos.
El caso es que mientras Song se retira pasa al lado de Baek-jun y este le dice que mantenga la cabeza en alto, pues es él quien puso fin a esta trágica historia y sin más le agradece mientras ambos continúan su camino. El caso es que antes de irse Song y Cha-hae se ven a lo lejos y de inmediato la cazadora voltea hacia otro lado apenada y al verla reaccionar así Song no sabe ni qué hacer. Es así que nos dicen que en la quinta incursión a la isla Jeju participaron 4801 cazadores y que 727 de ellos eran cazadores con un despertar normal y que 64 con doble despertar y 32 comunes perdieron la vida y que esta tragedia tuvo las menores lesiones y bajas en comparación con los 4 intentos anteriores. Luego de esto vemos a Song y al presidente Go Geun-hye tomar un café y este último le pregunta al primero si su plan es crear un gremio y luego agrega que cazadores de rango S no necesitan permisos de licencias para ser maestros de gremio, pues todo lo que necesitan es un llamado a la asociación de cazadores y que si así lo desea ellos se encargarán del resto y este acepta su oferta a la vez que piensa que debería tomar esta oportunidad para aprender las ventajas de ser un cazador de rango S. Sin embargo, en ese momento el presidente le pregunta si puso algún tipo de barrera en la isla Jeju y Song le pregunta a qué se refiere, por lo que el presidente le explica que hubo un incidente de personas que se desmayaron cuando fueron a recoger cristales mágicos y que todos ellos eran cazadores de rango AOB incluyendo miembros del gremio Knights y que le pregunta esto porque quizá olvidó mencionar que puso una barrera, pero Song le dice que no hizo nada de eso y ante esto el presidente dice que ya lo sospechaba. Por su lado Song le pregunta qué dijeron los cazadores desmayados y el presidente le responde que ellos no recuerdan nada de lo que pasó antes de que se desmayaran y que actualmente no saben si fueron atacados por magia o no, y ante esto Song tan solo se queda callado mientras se pregunta si aún quedaba una trampa de las hormigas. En ese momento un asistente del presidente llama su atención y de inmediato el presidente le dice a Song que su invitado llegó antes de tiempo, así que debe irse y sin más le agradece por su tiempo. El caso es que mientras Song se prepara para abrir la puerta de su auto alguien llama su atención a su espalda y sin más Adam White se presenta ante él como el agente principal de la Oficina Estatal de Cazadores de Estados Unidos y mientras le entrega su tarjeta le dice que puede llamarlo solamente Adam y luego agrega que quería reunirse con él en su oficina pero que es difícil encontrarlo y le pide que por favor entienda que tuviera que reunirse con él en un lugar como ese y Song tan solo se pregunta si ese hombre fue a su oficina pero luego recuerda que Jin-ho ya le había hablado de un extranjero que había ido a buscarlo. Es así que Song le pregunta por qué quería reunirse con él y este le responde que hay información que quiere darle y luego agrega que es algo que probablemente no haya escuchado nunca pues esta información no existe para ningún otro país o instituto excepto para Estados Unidos y ante esto Song tan solo se queda callado unos momentos para luego preguntarle por qué le quieren dar esta clase de información, a lo que Adam responde que hay un beneficio incluso para ellos por solamente revelar esa información a cierta clase de persona. El caso es que Adam dice que originalmente él sería el único que se reuniría con él, pero que luego de la incursión a la isla Jeju el subdirector se impresionó y que ahora quiere reunirse con él en persona y que él le explicará el resto. Sin embargo, Song tan solo abre la puerta de su auto mientras dice que no está seguro de que esa información sea confiable y que los llamará después de pensarlo. Y ante esto Adam usa su última carta y le pregunta si ha escuchado acerca de un despertar que puede mejorar la habilidad de otro despertado y esto sí que llama la atención de nuestro protagonista. Es así que Song termina reuniéndose con Michael Connor, el subdirector de la Oficina Estatal de Cazadores, y de inmediato Adam dice que él se encargará de la traducción, pues Michael no habla coreano. El caso es que Michael le dice a Song que será directo con él y sin más le ofrece unos papeles con los cuales podría mudarse a Estados Unidos en cuanto quiera, y agrega que esos papeles generalmente tardan 1 año o 2 en otorgarse, pero que para el cazador Song Jin-woo es diferente y que además en cuanto lo pida también puede convertirse en un ciudadano estadounidense. Al escuchar esto Song se pone serio de inmediato y dice que él solo fue porque Adam le dijo que tenían información que debería escuchar y sin esperar más le pregunta si de verdad existe una habilidad que pueda mejorar la habilidad de otro despertado y ante esto Michael le responde que a decir verdad esa persona ya se encuentra ahí y sin más le dice a uno de sus guardias que escolte a la señorita Selner al cuarto y en cuanto esta da su primer paso dentro de la habitación la sorpresa aparece de inmediato en la mirada de Song. El caso es que Michael le dice que la única persona en el mundo que puede ayudar a otro con un despertar a exceder sus límites es la señorita Norma Selner. Por su lado Song tan solo se queda en silencio mientras piensa que ella tiene un aura bastante distinta a los demás que poseen un despertar. Es de esta manera que Michael le pide a la señorita Selner que le explique cómo funciona su habilidad a Song y esta dirigiéndose a nuestro prota le pregunta si no puede creerlo y dice que todos los otros cazadores también la veían así al principio, pero que una vez que lo experimente no tendrá otra opción más
más que aferrarse a ello. El caso es que la señorita Zellner continúa diciéndole a Song que como sabe todos los que tienen un despertar también tienen un límite, y que nadie puede excederlo, así que a menos que poseas un segundo despertar nunca serás capaz de llegar a un rango más alto, y que eso es conocimiento básico de un cazador. Y por último responde la pregunta de Song y dice que sí, que efectivamente tiene la habilidad de ayudar a otros a sobrepasar ese límite. En ese momento Michael interrumpe la conversación y confirma lo que la señorita Zellner dice, pero agrega que una vez usa su poder debe descansar por un largo tiempo, así que solo unos pocos elegidos pueden tener los beneficios de eso cada año. Ante esto Song piensa para sí por qué sería él uno de esos pocos elegidos, y que más allá de si eso es cierto es una habilidad sorprendente, por lo que decide preguntarles qué tan eficiente es, a lo que Zellner responde que eso depende de la persona, pero que una vez terminado el proceso aumentan al menos en un 20% su poder o tal vez hasta un 30%. Y ante esto Song tan solo puede pensar que ahora entiende por qué el cazador Dong-Su decidió mudarse a Estados Unidos a pesar de todas las críticas, pues nadie podría negarse a tal aumento de poder y que seguramente todos los demás cazadores morirían por ello también. El caso es que Song comienza a decir que si esa información se filtrara al exterior sería, pero antes de que termine Michael le dice que por eso Zellner está con Estados Unidos, ya que ellos toman responsabilidad por su seguridad y le pagan una suma razonable, pues así la señorita Zellner ayuda a los cazadores seleccionados por ellos a alcanzar un mayor nivel. Y por último agrega que lo que le ofrecen es aumentar su poder usando la habilidad de la señorita Zellner, y ante esto Song le pregunta si no es más un trato que un regalo. Al escuchar esto Michael le dice que si se convierte en un cazador de Estados Unidos ellos se encargarán de que sea el primero en recibir esos beneficios, y que además para crear un trato con las mejores condiciones pueden hacer un arreglo con el gremio que él elija, pero dice que no hay necesidad de presionarse ahora, pues en ese momento solo están ahí para ayudarlo a dar el primer paso. Y luego Zellner le dice que olvidaron decírselo, pero que el aumento de poder con sus habilidades será un regalo, y Michael dice que así es, y le pregunta a Song si está de acuerdo con desbloquear su potencial, y Song tan solo le pregunta desconfiado si será sin costo alguno. Sin embargo, antes de que Song pueda decidir, Zellner lo toma de las manos y le pide que lo mire de cerca a los ojos y dice que ese es el primer paso. Y en cuanto ve esto, Michael sonríe mientras piensa que Song está cayendo y que aunque se ha mantenido calmado hasta ese momento, una vez que pase la primera etapa seguramente los contactará de nuevo. Y que si es impaciente hasta es probable que firme el contrato ahí mismo. El caso es que mientras toma la mano de Song, Zellner piensa que la incursión a la isla Jeju de Goto Ryuji, el hombre que apuntaba a ser un cazador nacional, falló y que fue completada fácilmente usando una habilidad de la que nunca se había oído, y que se pregunta dónde yace el límite de Song Jin-woo, pero ahora es ella la que se sorprende más allá de sus límites, y luego sin más una oscuridad tan profunda como la noche la rodea y lo único que puede ver frente a ella es una enorme figura que parece observarla desde arriba, y conforme los cuadros se van acercando a la cara de esta misteriosa figura vemos que se parece a Song hasta que este abre los ojos con una mirada encendida llena de furia, y ante esto Zellner no puede hacer más que soltar un grito de horror. En cuanto esto sucede, los guardias de inmediato apuntan a Song con sus armas y le preguntan qué demonios le ha hecho a la señorita Zellner, pero Michael de inmediato les dice que se detengan y les pregunta si acaso están locos o no saben quién es la persona que está frente a ellos. Y luego, sin dudarlo, hace una reverencia frente a Song a la vez que le pide una disculpa porque sus agentes actuaron descortésmente. Sin embargo, Song tan solo observa a Zellner muy sorprendido, preguntándose qué está pasando y le dice que está bien. Y ante esto Michael le dice a sus agentes que si esto llegase a pasar frente a Thomas Andre o Liu Zigang ya estarían muertos y que tengan eso en mente. El caso es que Michael le dice a Zellner que está sudando demasiado y le pregunta si acaso se siente mal, pero como esta no le responde no le queda más que voltear a ver a Song y decirle que la señorita Zellner no se siente bien el día de hoy y le pregunta si pueden contactarlo en otro momento. Y luego le pide a Adam que escolte a Song de vuelta a casa y este le responde que lo hará de inmediato. El caso es que cuando se quedan solos le pregunta a Zellner qué fue lo que ocurrió y esta temblando de manera incontrolable apenas se alcanza a decir que él es un rey y uno muy poderoso. Y ante esto Michael le pregunta sorprendido si eso significa que él está cerca del nivel de un cazador nacional, a lo que Zellner responde que no está segura, pues no había experimentado eso antes ya que él es un rey diferente a los otros, y que cuando miró en él Song ya la estaba viendo de vuelta. Y sin más se encoge en su asiento mientras rectifica y dice que no era Song, sino
más bien la oscuridad infinita dentro de él lo que la miraba, y que ahora puede decir casi con seguridad que él no tiene un límite, y en cuanto lo dice vemos a Song salir del edificio con todo el estilo del mundo. Luego de esto vemos al presidente Go Geun-hye lamentarse por la pérdida del cazador Min Byeong, pero luego dice que fue un sacrificio noble y que por eso es que rompe su corazón dar cierre a una incursión de esa forma, y que además ahora quedan más obstáculos por delante y cuando eso ocurra podría no terminar con un solo sacrificio. Sin embargo, en ese momento su teléfono comienza a sonar llamando su atención, y en cuanto contesta se entera que un portal de rango B apareció en medio de una carretera, pero de inmediato se da cuenta que ese portal apareció cerca de las oficinas del gremio de Song, y en cuanto lo dice vemos a Song manejar su auto muy tranquilo, y mientras observa por la ventana dice que Selner definitivamente vio algo, pero se pregunta qué fue y si acaso vio un rastro del sistema. No obstante, al recordar cómo temblaba se pregunta a qué le tenía miedo, pues sus ojos estaban llenos de terror, por lo que no cree que quiera volver a verlo. El caso es que en ese momento se pregunta qué pasa con el tráfico y dice que de haber sabido que estaría así mejor hubiese usado el metro. Sin embargo, en ese momento su teléfono comienza a sonar y en cuanto contesta vemos que se trata de Go Geun-hye y de inmediato Song se entera que un portal apareció en medio de la carretera y se da cuenta que es por eso que hay un tráfico terrible. Es así que el presidente le dice a Song que parece que se trata de un portal de rango B y le pregunta si podría encargarse de él. Y ante esto Song le pregunta si puede hacerlo sin permiso, y ante esto el presidente no puede hacer más que reír mientras le pregunta dónde consigue el permiso para limpiar un portal. Y Song le responde que de la asociación de cazadores. Y al escucharlo Geun-hye le pregunta si sabe cuál es su puesto. Y Song no puede hacer más que sonreír a la vez que dice que es el jefe, y ante esto el presidente tan solo le dice que entonces no se preocupe, y Song tan solo le agradece a la vez que llega frente al portal. No obstante, antes de que Song pueda acercarse más es detenido por un agente que le dice que no puede pasar ahí sin un permiso, pero justo en ese momento se da cuenta que se trata del cazador de rango S, Song Jin-woo, y desde los autos las demás personas también comienzan a reconocerlo. El caso es que la gente le dice que incluso si es un rango S no pueden permitir que se salte el protocolo, y le pregunta si recibió un permiso, y ante esto Song no sabe ni qué decir, y como aún está al teléfono con el presidente le dice que ya está en la escena, pero que hay un problema, y sin más le ofrece el teléfono a la gente, quien muy nerviosa le pregunta quién quiere hablar con ella, y Song tan solo le dice que es alguien a quien no puede ignorar, y desde el teléfono tan solo se escucha a Go Geun-hye decir que es el jefe. Es así que la chica toma el teléfono y de inmediato comienza a sentir y a decirle al presidente que hará lo que diga, y Song a su espalda tan solo dice que entrará ahora, y sin más ingresa al portal sin esperar respuesta de la gente, y esta al verlo entrar tan confiado no puede hacer más que pensar que ojalá se tropiece y se rompa un tobillo. El problema acá es que en cuanto Song ingresa al portal este se torna rojo, y al verlo la gente se pregunta qué está pasando y si acaso fue porque deseó que él se lastimara. Es así que una vez dentro de la mazmorra Song dice que esto se siente como un portal rojo, y agrega que la salida está cerrada, por lo cual podría tener que excederse, y luego mientras los monstruos comienzan a rodearlo dice que de cualquier manera eso no será demasiado para él, a la vez que comienza a invocar a sus sombras a su alrededor, y sin más se decide a terminar esta mazmorra en un día. El caso es que el enfrentamiento entre las sombras y los monstruos comienza, y mientras algunos se enfrentan desde atrás los magos de Song hacen estallar a los monstruos por montones, y luego mientras nuestro prota observa la destrucción sus sombras más fuertes también salen disparadas al ataque. Es así que de inmediato vemos a los monstruos sufrir las consecuencias de enfrentar a Song, pues tanto Iris como Iron y las demás sombras acaban con ellos golpeándolos brutalmente. Y luego, como si eso no fuera suficiente, los guerreros más grandes de Song también entran en acción y comienzan a causar un desastre sin igual. Y por último vemos a Beru sobre todos los cuerpos de los monstruos caídos sosteniendo la cabeza de uno mientras suelta un chillido al aire. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Es de esta manera que Song continúa avanzando en la mazmorra aún con las manos en sus bolsillos mientras sus sombras le hacen una reverencia. Y en un panel más allá de lo épico nuestro prota se ajusta la corbata mientras dice que es momento de pasar al siguiente objetivo. Mientras tanto en algún otro lugar de la tierra vemos a un cazador muy asustado preguntarle a alguien quién es, y en cuanto lo pregunta vemos frente a él a un misterioso ser que le dice que él tampoco lo tiene, y luego le dice algo que llama el fragmento de luz resplandeciente que mejor siga escondiéndose. Sin embargo en ese momento tras él se activa un portal y aparece otro ser, y al verlo lo llama Yogumund, y le pregunta qué lo lleva por ahí, a lo que este responde que ha ido para informarle de algo en relación a una tierra oriental.
portal, y este le responde que si se trata de la Tierra del Este, ese es el lugar donde el monarca de las sombras se encuentra, y le pregunta si no era él quien le había asignado ese lugar. Luego de esto, Yogumun le dice que además tiene otras noticias interesantes para él, pues ha sido confirmado que esa zona de la Tierra tiene el fragmento más brillante de la luz resplandeciente, y ante esto el primer ser le responde que eso sí que es interesante y que puede decirlo porque fue hasta allá para contárselo. El caso es que Yogumun le pregunta qué es lo que planea hacer entonces, y este le responde que si realmente no lo quiere, él lo aceptará con gusto, pues de cualquier manera parece que lo engañaron. Sin embargo, no puede terminar su frase, pues en ese momento parece notar algo y sin más le dice a quien acaba de aparecer frente a ellos que intenta meterse en su camino otra vez, y vemos que se trata del padre de Song, quien les pregunta si por la pequeña Tierra del Este se refieren a Corea del Sur, y Hokwan le pregunta qué pasa si es así, pero Yogumun tras él le dice que no tienen tiempo para jugar con ese tipo, y ante esto Hokwan se da la vuelta para entrar en el portal con su compañero, mientras le dice al padre de Song que si cree que puede seguirlos entonces lo intente, y al verlos irse el cazador comienza a sacar sus armas a toda velocidad, mientras dice que no dejará que se escapen tan fácilmente, y sin más sale despedido hacia ellos a toda velocidad. No obstante, antes de que se acerque más a ellos, Hokwan lo detiene con una barrera de hielo, y mientras detiene el impacto, una sonrisa se refleja en su cara, mientras que en la del padre de Song podemos ver la desesperación, y tras un par de segundos de forcejeo terminan creando una explosión simplemente impresionante. Y ahora volvemos a la mazmorra de Song, donde vemos a un gran monstruo preguntarle si es él quien ha acabado con todos sus compañeros, y luego agrega que le impresiona bastante, pues no solo fue capaz de llegar hasta su base principal por su propia cuenta, sino que además también entiende su idioma, y vemos que ya está frente a Song con todo su ejército. Es así que lleno de ira el monstruo le grita que ya ha rodeado ese lugar, pero al ver que Song no reacciona se queda un tanto sorprendido, y justo en ese momento Song le dice que él no llegó ahí por su cuenta y que debe de estar bromeando, y sin más le da la orden de surgir a su ejército, y de inmediato por todos lados comienzan a emerger las sombras de Song con los monstruos que lo rodeaban sin vida en sus espadas, y mientras terminan de salir los últimos, Song dice que parece que los demás que se estaban ocultando ya han huido. El caso es que mientras ve todo esto, el líder de los monstruos recibe un golpe en la cabeza, y moviendo rápidamente la mano atrapa lo que Song le lanzó. Sin embargo, en cuanto abre la mano se encuentra en ella la cabeza de uno de sus secuaces, y ante esto el monstruo ahora sí no puede contener la ira y le dice a Song que es un desgraciado. Sin embargo, nuestro prota con toda la calma del mundo tan solo le dice a sus sombras que es momento de empezar, y en cuanto da la orden, todas y cada una de sus sombras se lanzan al ataque con Beru al frente, y al verla los monstruos también se preparan para el embate. Pero las sombras de Song son demasiado para ellos, y en cuanto se encuentran son partidos a la mitad casi de inmediato. El caso es que dos de los monstruos logran avanzar hacia Song, pero este tan solo los espera con las manos aún en los bolsillos, y antes de que los monstruos se le acerquen más, Tanque aparece tras él y salta hacia ellos con las arpas por delante. Al ver esto, el jefe de los monstruos grita lleno de rabia que los dejen en paz, y al escucharlo tanto Igris como Beru voltean a verlo, y luego sin esperar pero ni un momento, Beru pasa a su lado como un rayo arrancándole un brazo, y luego Igris le corta una pierna desequilibrándolo por completo. Y ante esto solo puedo decir: imagínense lo animado. Es así que en cuanto el jefe cae al suelo casi derrotado, Tosca aparece frente a él usando su habilidad Himno de los Gigantes, y luego activándola en su modalidad de gravedad hace que el monstruo se hunda aún más en el suelo. Es de esta manera que Song aparece frente al líder y le dice que a partir de ese momento responderá a todas sus preguntas y que entre menos se resista, menos doloroso será. Y así, con Song a punto de darle una verdadera paliza al líder de esta mazmorra, es que llegamos al final de esta parte 1 de la temporada 3 de Solo Leveling. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros. Y antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo a los miembros más antiguos del canal. Para todos mis pilares, un saludo y muchas gracias.